Bienvenidos al podcast Salud 360 grados. En esta plataforma digital encontrarás reflexiones sobre la salud y la enfermedad con un enfoque integral. Es decir, vemos la vida humana desde una óptica multidimensional, integrando el área mental, emocional, física, espiritual, social y vocacional. El podcast despliega una serie de pensamientos y consejos con una visión de la vida en 360 grados, como quien mira un reloj de manecillas que marca el tic-tac de cada día. Dado que el nivel del estado de salud de una persona es extremadamente complejo, el Dr. Solís nos ayuda a descubrir y corregir factores determinantes de la salud. Cada semana nos invita a oír pensamientos, reflexiones, temas de actualidad y entrevistas con el objetivo de mejorar la calidad de nuestra salud. En este episodio del podcast de Salud 360 grados comparto el contenido de un audio publicado en un medio de comunicación reconocido a nivel nacional e internacional aquí en España. El audio que escucharás en el próximo segmento aborda una candente y compleja temática como es la autodeterminación de género conocida como teoría queer, un movimiento revolucionario que promueve una sexualidad sin identidad. Algunos la incluyen en el término de disforia de género. Esta teoría surgió en la década de los 90. Es una teoría que cuestiona la visión de las leyes naturales y estáticas sobre sexo, género y orientación sexual. Su máxima es que la biología no determina el sexo, sino que la identidad está definida por la autopercepción, es decir, cómo la persona se reconoce a sí misma independiente de su anatomía. La etimología del término en inglés en su comienzo tenía una connotación despectiva, definiendo a queer como los raros o raritos, es decir, tendencia que no se ajustaban a los géneros heterosexuales clásicos, siendo incluido actualmente en los movimientos LGTBIQ. Esta teoría está impactando a esta generación, introduciéndola en un laberinto muy complejo. Tensiones que no se abordan desde la razón, sino desde las sensaciones emocionales. Soy el Dr. Luis Solís, el responsable del contenido de este podcast de Salud 360 grados, y en esta oportunidad he querido reconocer y publicar una entrevista del podcast del periódico El Mundo en España, que me ha parecido muy interesante, por lo que considero que ofrece una buena aportación a nuestros oyentes y seguidores de esta plataforma. Si te parece oportuno, lo puedes añadir como un complemento a nuestros 4 episodios sobre sexualidad humana, así como el episodio de cómo nuestras decisiones afectan nuestra calidad de vida y por supuesto también afectarán nuestro futuro, porque nuestra salud es muy valiosa para abandonarla al mar de las ideas y las teorías sin reflexionar. Tras oír la entrevista, piensa con un criterio independiente, analítico y propio. Que tengas un buen día. Es eso, fui en gran medida en mi adolescencia influenciada por el movimiento queer. Entonces yo empecé también a desarrollar una serie de pensamientos de, bueno, hago esto porque es que es de hombre, me gusta esto porque es de hombre. Yo intentaba hacerme mis esquemas para poder encontrar una realidad en la que creía que podía ser feliz. ¿Crees que estabas equivocada? Sí, completamente. Yo, claro, desde muchos puntos de vista, no hay ninguna forma de ser un hombre o una mujer. Ser un hombre o una mujer es un hecho biológico y a partir de ahí tú puedes ser como a ti te dé la gana. Y no debería de haber ningún problema en que tú te desarrolles socialmente o culturalmente como tú prefieras. Es Amelia Guerrero, AME, y hoy, en El Mundo al Día, vamos a contar su historia. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 19 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Lo vamos a hacer a través de ella, pero también con la ayuda de mi compañero Kiko Alsedo, que nos va a ir descubriendo poco a poco a Amelia
y del profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo, José Errasti. Cualquiera que se introduzca ahora en la cuestión del género se dará cuenta de que está ante un auténtico laberinto. Nuestra protagonista, Ame, como le gusta que le llamen, llegó a creer que era trans, pero hoy, sabe que estaba equivocada. Y eso es igual de respetable que una persona que decide hacer una transición. Pero empecemos por el principio, Kiko. Pues Ame, o Amelia Guerrero, es una chica gaditana que tiene 20 años y con la que yo entro en contacto porque cuando se está discutiendo en el Congreso de los Diputados, en las cámaras, en el Parlamento, la ley trans, la ley que va a regular cómo las personas que lo necesiten van a poder contar con una hormonación y con una operación, con una cirugía para cambiar de sexo, pues cuando eso se está discutiendo en el Parlamento, nos interesa mucho saber cuál es la situación de estas personas, cómo viven, qué viven y cómo se adapta eso a la normativa, a la ley que se está en estos momentos fraguando en el Congreso, ¿no? Cómo la ley intenta recoger esa realidad, intenta recogerla y canalizarla, que al final es para lo que sirve una ley. Sobre la ley trans estatal, estamos a favor de que se reconozca la autodeterminación de género y que la lucha por la despatologización una ley que ha enfrentado al propio gobierno y a un sector del feminismo más clásico con las teorías queer, por lo que se conoce como la autodeterminación de género. Ame es una niña que desde el principio no encaja en su entorno, en su colegio. Ella dice que es la rara del colegio. Dice que la llaman desde muy pequeñita, pues que la llaman marimacho. Se refieren a ella como una niña que no es suficientemente niña, ¿no? Sí que había ciertas actitudes y comportamientos que a lo mejor resaltaban un poco porque no me adaptaba muy bien a los roles de género en los que yo estaba sujeta, pues por haber nacido como una chica, ¿no? Como de pequeña pues se supone que se te tienen que vestir con vestidos, con faldas, con pasadores en el pelo y demás. Y siempre el relato familiar es que yo me los quitaba cuanto antes. Yo no lo soportaba, a mí no me gustaba comprármelo, no me gustaba nada. Y realmente pues eso no me influenció tanto hasta que sí que me empezaron a hacer bullying o acoso escolar en quinto de primaria. A eso se añade también en su infancia, bueno, pues que sufre 2 episodios, ella refiere, de abuso sexual. Por un lado hay una situación de acoso en la calle con un compañero del colegio y poco después, cuando tiene 13 años, hay un desencadenante muy importante de esa sensación de soy un hombre en cuerpo de mujer, que es que un amigo con quien juega online a los videojuegos pues pasa una noche en su casa y ella refiere, bueno, pues que la agrede sexualmente en su habitación. Fue mucho más en el instituto sobre todo y ya pues también se vio influenciado por otros factores como bueno el rol de género al que no me adaptaba, el acoso, luego el abuso sexual y luego encontrarme con el lobby queer o el movimiento queer que me sumió mucho más en lo que a mí me dolía y me hacía sufrir. Y todo ese estado acaba con autolesiones. Se autolesiona cortándose, produciéndose cortes, algunos de los cuales yo pues pude ver cuando nos vimos hace unos días en Sevilla. E incluso cuando ya empieza a crecer y llega la pubertad y su cuerpo empieza a cambiar, pues ella se empieza a causar lesiones en esos lugares precisamente donde su cuerpo cambia, ¿no? En el pecho, en las caderas. Esto es lo que ella refiere. ¿En qué desemboca todo esto? Pues desemboca en que ella cree que es un problema para ella ser mujer. Que es un problema ser mujer, por un lado, porque le pasan cosas malas por ser mujer, y por otro lado, porque ella, desde pequeña, le hacen ver que es una mujer rara, que es una mujer
a lo mejor demasiado masculina y que eso no está bien. Sobre todo que eso no está bien, ¿no? Porque ya sabe quién es desde un principio. El entorno, las circunstancias, los abusos. Ella se convenció de que era un chico en el cuerpo de una chica y tenía muy claro el camino que quería tomar. Sí siguió influyendo el hecho de mi sufrimiento y todo el acoso que he contado previamente, el abuso sexual sobre todo, es lo determinante en querer vivir como un hombre. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Ese es el título del libro del profesor Errasti, psicólogo clínico, del que te he hablado antes. Un libro que ha escrito con Marino Pérez y que viene a denunciar el activismo trans, cuyos excesos, dicen, dañan de forma irreversible a miles de adolescentes. Sí, la idea de que alguien pueda nacer en un cuerpo equivocado entendemos que es una idea errónea, metafísica. No cabe la posibilidad de que haya un error en la fecundación. En el momento de la concepción no cabe la posibilidad de que se ajusten los cromosomas XY o XX de forma errónea, ¿no? Ni tampoco, por supuesto, en la gestación o en el parto, ¿no? Entendemos que más que nacer en cuerpos equivocados, las personas nacen en sociedades equivocadas, en discursos sexistas y machistas equivocados, que convencen a la gente de que tienen problemas con sus cuerpos porque no se ajustan a los estereotipos sexistas de la sociedad, ¿no? Pero es pura metafísica, casi supondría hablar del alma, pensar que alguien puede nacer, que el alma puede acabar, una esencia, la identidad, puede acabar anidando en un cuerpo equivocado. Y esta, precisamente, es su tesis central, la tesis central de José Errasti. Hay una frase de Amelia que puedes leer hoy en El Mundo, en la historia que escribe Kiko, que es muy elocuente. Ella les dice a aquellos que creen que están en el cuerpo equivocado, que quizá no sea así, y que hay opción más allá de transicionar al otro sexo porque, explica, tal vez estén sufriendo por algo que no es disforia de género. Por este término le hemos preguntado al profesor. La disforia de género fue anteriormente un diagnóstico clínico que tenía que ver con el hecho de que las personas se sentían mal a gusto, se sentían incómodas en relación a su cuerpo y a sus genitales, en relación a lo que veían. Cuenta Amelia que sufría, pero no sufría por tener el sexo equivocado, sino por el acoso, por el abuso, por la soledad, hasta por la falta de apoyo. El caso de Ame es el caso de una persona que desiste, que piensa durante varios años, 4 o 5 años, está convencida de que realmente es un hombre en cuerpo de mujer, pero luego descubre, gracias a la ayuda de una psicóloga y a cambiar de alguna manera su entorno de amistades, descubre que quizá estaba equivocada y bueno, ella está convencida ahora de que en efecto estaba equivocada. Yo en un momento determinado empecé a pensar eso, que por cosas que hacía o demás coartaba mi libertad y tenía que justificarla de otra manera para poder vivir así. Y esos esquemas los veo mucho ahora en la gente que leo por internet. Y claro, desde mi punto de vista están muy equivocados, incluso desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva de, bueno, como haces esto es que eres un tío. Claramente eso está mal. Y aquí tenemos que hablar de una figura que es clave, la del psicólogo. Una figura que desaparece con la nueva ley trans porque con la despatologización ya no se exige un informe médico o psicológico que acredite diagnóstico alguno de la disforia. No condiciona el cambio registral ni al informe ni a la modificación de la apariencia física. Este es otro de los puntos de fricción entre las dos corrientes. Para Amelia fue determinante. No le intentó curar de ser trans, explica, sino que simplemente le ayudó a enfrentarse a sus problemas, porque para ella, hormonarse y operarse no es la única opción. Claro, la respuesta corta es que no. La larga, entre comillas, digamos, es que claramente yo no tengo nada en contra de la gente que toma este tipo de decisiones. Pero para empezar, primero se debería tener más información real respecto a cuáles son las consecuencias de la hormonación, la mutilación de genitales sanos, como puede ser la mastectomía, o la cirugía a las que se someten las personas que deciden transicionar, además de que deben saber que van a depender de estos fármacos de por vida.
Y segundo, que sobre todo en gente joven que pasa por una etapa tan conflictiva y llena de dudas como es la adolescencia, que acudan en primera instancia a un buen psicólogo, no por banalizar ni el acto de ir al psicólogo ni tener disforia, sino porque de verdad creo que muchos motivos por los que se produce la disforia de género, tanto en chicos como en chicas muy jóvenes, puede ser como mínimo apaciguado, digamos, mediante el apoyo de un especialista. A ti, en tu caso, ¿cómo te ayudó, digamos, el tener el acudir a un psicólogo, ¿no? O sea, ¿qué representó, digamos, en tu vida eso? Pues personalmente, aunque no traté con esa profesional la disforia de género como tal, porque yo ni siquiera sabía que ello tenía un nombre, yo pensaba que era la rara de mi pueblo, o el abuso sexual, sí que traté mi forma de autopercibirme, de que los demás no tuvieran poder sobre mí y de relacionarme bien con otras personas, de que tuviese un entorno sano en mi casa y también incluso el acoso que recibía en el colegio. Y eso me hizo reconciliarme conmigo misma, estar mucho más tranquila y poder relacionarme mucho mejor, tanto conmigo misma, con otras personas. Eso fue fundamental para mí. Los estudios demuestran que las disforias corporales acostumbran a pasar en su mayoría al término de la adolescencia, que ya de por sí, con el propio crecimiento de la adolescencia, la persona olvida su disforia, bien porque acepta su orientación sexual, la que fuera, o bien porque simplemente se reconcilia con su cuerpo, y que antes de intervenir de forma agresiva, farmacoquirúrgica, en los cuerpos de los adolescentes, cabría estudiar el caso y ver si verdaderamente merece más la pena una espera atenta y prudente, un análisis detallado aplicando los conocimientos de la psicología antes de optar ya de entrada por una solución agresiva. Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo es hoy, cómo es a día de hoy, ahora, la vida de Amelia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ella, Kiko? Pues Amelia a día de hoy es una chica, tiene 20 años, es una chica pues muy dulce, muy tímida, un tanto esquiva. Esa es una percepción que yo pues puedo aportar de estar con ella, de entrevistarla, del rato en el que nos encontramos en Sevilla, que estuvimos charlando un par de horas largas. Y sobre todo es una chica que todavía está pues aprendiendo a convivir consigo misma y con su forma de ser. Está aprendiendo a aceptarse. Y te pregunto a ti, Amelia, ¿cómo te ves ahora? ¿Cómo es tu vida ahora? Pues hay días y días, sin contar las redes sociales, que eso es una lucha constante. Muchos días sientes que puedes con todo y que estás muy cerca de sentirte totalmente concorde con cómo has nacido y con cómo eres, porque realmente no hay ningún problema y eso es cierto. Y otros días vuelven ese tipo de pensamientos que pensaban que estabas olvidado u oculto, intentando que vuelvas a huir de aquello que te hace muchísimo daño mediante la mastectomía o el refugio de, en mi caso, ser un hombre. Pero para nada eso quita que cada día sí que esté más cerca de ser feliz respecto a cómo estaba en mi adolescencia. Es un cambio radical. Y recalcar muchísimo la ayuda que recibo de mis compañeros de aquí de Sevilla, que pertenecen también a una organización que se llama FO, que le hacen frente fielmente al movimiento queer, y es al menos fundamental para mí en estos tiempos tan oscuros en los que vuelvo a recaer a veces. Pues esta es la historia de Amelia, una historia que le agradecemos que nos haya contado en primera persona, porque es, desde luego, para reflexionar, sin que ello reste un ápice de valor a ninguna otra de cualquier persona que tenga una diferente o cuyo camino haya sido otro. Esta es la historia de Amelia, contada por ella misma, a través de mi compañero Kiko Alsedo, periodista de El Mundo, y con la ayuda de José Errasti, psicólogo, autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado. Ellos han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, junto con el trabajo desde la redacción de Santiago Hospital.
Ya sabes que puedes escuchar todos los días este podcast, El Mundo al Día, en la web del Mundo, en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir. Volvemos mañana. Gracias. Saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.